El otro negocio. Bienvenidos al otro negocio. El día de hoy analizaremos plataformas y modelos de negocios basados en la colaboración y compartición. Finanzas, ingeniería, comunicación, legislación y estrategia. Estás escuchando El otro negocio. Bienvenidos al otro negocio, un podcast diseñado para conversar sobre los pormenores de la industria, la economía, las finanzas, la comunicación empresarial, los proyectos, la estrategia, pero sobre todo el ámbito humano de usted, de mí, de todos los que escuchan este podcast y que nos interesa aportar algo a las empresas que vaya más allá del mero conocimiento, sino más bien traer un poco de sabiduría y de experiencia, y justamente de eso se trata el otro negocio. Les saluda Esteban Cairol, Ronald Zamora y Esteban Gamboa. Para todos los efectos, como hay dos Esteban, yo soy Esteban y mi compañero es Esteban Gamboa. Gamboa para los efectos. Y don Ronald Zamora. Ronald Zamora, que está por acá, ¿sí? Justamente Ronald, que ha sido director financiero de empresas multinacionales. El tema de hoy, economía colaborativa. Es un tema muy interesante. Vamos a estar abarcando todo lo que tiene que ver con las plataformas, todo lo que la tecnología ha desarrollado. Ahora que estamos también con temas de inteligencia artificial, esta cuarta revolución industrial que se nos viene encima, o bueno, revolución tecnológica, ¿verdad? Porque ya la revolución industrial pasó, pero que se nos viene encima con todos estos cambios, toda esta modernidad, ¿verdad? Que nos explota y que explota a las empresas, a los profesionales en general. Importante desarrollarla desde el punto de vista de las finanzas, de todos queremos ver el número, ¿verdad? Claro. Entonces yo voy a hablar mucho de números como buen contador, ¿verdad? Me gusta ver la parte del resultado. Entonces, ¿cómo nos afectan estas plataformas en el resultado? ¿Qué números podemos tomar como puntos de referencia o puntos de mejora, ¿verdad? Y ahora que decís mejora, justamente Gamboa, que es un especialista en mejora, en mejora de procesos y de capacitación. Desde la ingeniería, ¿qué retos, para empezar? Porque tenemos muchos temas, ya vamos a contarles cuáles son los temas que vamos a desarrollar hoy, particularmente con respecto a la economía colaborativa, pero desde la ingeniería, Esteban, ¿qué retos nos presenta esta nueva configuración del mundo de los negocios y dentro de las empresas? Bueno, el principal reto desde la ingeniería industrial, digamos, hacia la economía colaborativa es cómo maximizar los resultados siendo más eficientes y aprovechando todas estas tecnologías que tenemos a la disposición, reduciendo costos, mejorando la logística, entregando mayor valor a los clientes. Es todo un reto porque se diversifica demasiado la cantidad de clientes a los que usted tiene acceso o a los que tiene acceso las plataformas, ¿verdad? Entonces, la mejora, sin duda, se vuelve retador precisamente por esa gran cantidad y ese nicho de mercado que es demasiado amplio. Y pues, como hablaba Ronald de la revolución industrial, bueno, se habla de 4.0, ¿verdad? La revolución, la cuarta revolución. Y sí, por supuesto que tiene que ver con revolución tecnológica, ya no revolución en ese tiempo de las máquinas de vapor. Ahora tiene que ver con revolución tecnológica, como bien lo decía Ronald. Y que todo esto genera un nivel de comunicación altísimo. Exacto. Y don Esteban Cairol, desde su experiencia, que ha trabajado en España, ha trabajado en Estados Unidos, ha trabajado también en Latinoamérica, en todo lo que es el campo de la comunicación. ¿Vos cómo lo ves, digamos? ¿Cómo nos ayuda y cómo podemos participar de esto? Bueno, a mí me parece una oportunidad grandísima, no solamente de hacer conexiones y de hacer nuevos negocios, sino también me parece una oportunidad enorme para aprender nuevas formas, nuevas reconfiguraciones de cómo se daban los negocios antes y cómo se dan ahora. Justamente cuando preparábamos este podcast o este programa, hablábamos de que la economía colaborativa no es algo nuevo. Se presenta como una idea nueva o novedosa, algo que viene de la tecnología, casi tan novedosa como la inteligencia artificial a la que tenemos acceso ahora, pero la economía colaborativa se ha dado siempre, ha sido el principio del trueque.
cómo poder adaptarnos de una forma inteligente y estratégica a la economía colaborativa y podernos comunicar adecuadamente y poder llevar ese know-how, ¿verdad? Como se dice ahora en las empresas, a una nueva plataforma que nos permita acceder y que la gente tenga acceso a nosotros. Creo que ese es el reto más importante desde la comunicación. Ahora, si usted quiere colaborarnos con contenido, con información, con comentarios, sugerirnos temas, lo puede hacer a través de info@cre8cr.com. Les repito, info@cre8cr.com. Pero ya que tocas ese tema, Esteban, digámosles por qué de dónde viene ese correo electrónico. ¿Qué es ese CRE8? Bueno, esta es la compañía Create Estrategia de Negocios, es quien presenta este podcast y nosotros justamente pues somos los consultores de Create Estrategia de Negocios, una empresa con 20 años de experiencia en la consultoría de proceso para empresas en desarrollo. Esto es muy interesante. ¿Qué empresa no está en desarrollo? Todas las empresas, desde las más grandes hasta las más pequeñas, deben considerarse a sí mismas empresas en desarrollo. En evolución constante. Y es justamente por lo que traemos el tema de hoy de economía colaborativa, porque justamente es en el ruedo en el que nosotros nos movemos. Pero déjame ver si entiendo. Entonces, hay un comunicador, hay un financiero y un ingeniero industrial. Mayormente. Nuestro equipo está compuesto de otras áreas. De otras también, áreas, ¿verdad? ok, sí, Por está supuesto, bien. como la parte legal, la parte financiera, la parte estratégica, todas esas partes. Y es justamente lo que hacemos nosotros como consultores. Llevamos toda esta multidisciplinaridad. me acabo Muy de buena inventar palabra esa. Buena palabra. La voy a apuntar. Apúntenla usted también en Para casa. la RAE. Ajá. Esteban es el de la comunicación, ya lo notaron con esa palabra perfectamente, ¿verdad? Sí, muchas gracias. No me llamen, no nos llamen, nosotros lo llamamos. Definitivamente. Pero además somos amigos de hace muchos años. Sí, claro. ¿Verdad? Entonces vamos a compartir en nuestro espacio, en el espacio de Otro Negocio, en el que usted amablemente nos da el honor de poder compartirlo con usted. Vamos a contar anécdotas, vamos a compartir datos, pero sobre todo vamos a traer a la mesa experiencia, no solo de nosotros, experiencia de nuestros clientes, guardando la confidencialidad de los casos cuando sea necesario, pero vamos a traer toda esta experiencia para poderla compartir y poder aprender y crecer juntos. Sí, vamos a traer tips, recomendaciones en general. Vamos a hablar de temas de actualidad, entonces invitarlos a que sigan siempre el Otro Negocio, ¿verdad? Nuestro podcast. Y ya saben, si tiene algún problema, si está perdiendo dinero, Llame a los magníficos. llame a los magníficos. Sí, la team. Así es. Llame al team. Entre los temas que vamos a conversar en el programa del día de hoy de economía colaborativa, vamos a abordar el ascenso de los gigantes de la economía colaborativa, economía circular, transformación de la fuerza laboral, blockchain en plataformas colaborativas, adopción corporativa de modelos colaborativos, iniciativas de intercambio localizadas, desafíos regulatorios, impacto de industrias tradicionales y no tradicionales. En fin, tenemos un tema enorme para conversar el día de hoy. Tenemos también mucho que hablar. Los invitamos a las secciones que vamos a tener durante el podcast. Así es. Tenemos en números, tenemos comunicazos y tenemos reingeniosos. Correcto. Así es. Y justamente hablando de eso, Ronald, el tema de hoy y en la parte de números, creo que podemos hablar inicialmente sobre cuáles son las oportunidades que nos presenta desde el punto de vista de las finanzas este modelo de economía colaborativa que ahora tanto está en boga. Bueno, vamos en números. En números. Es interesante que dentro de todos estos gigantes de economía colaborativa, Airbnb, uno muy conocido, tiene más de 100,000 ciudades en el mundo en su plataforma. Eso nos abre a nosotros una ventana enorme para poder pensar en modelos de negocios que podemos hacer a través de Airbnb o también paralelos a Airbnb. Por ejemplo, inicialmente la plataforma arrancó como un medio de comunicación entre huésped y la persona que alquila o que arrienda el lugar, ¿verdad? Que presta su espacio. A mí eso me dice 100
ciudades en el mundo. 100.000 ciudades. 100.000 ciudades en el mundo, 100.000 oportunidades a dónde ir. Imagínate, sí, qué chiva, viajar, eso es lo más lindo. Sí, sí. ¿Y saben de dónde viene Airbnb? ¿De dónde? No, contanos. Airbnb es, bueno, obviamente un nombre en inglés, ¿verdad? Air, de aire. Y la primera B, o la primera B, viene de bed. Entonces... Cama, ajá, exacto. Entonces, un colchón de aire para una cama, ¿verdad? Funciona como una cama. Y la segunda B, como se ve en los hosteles y estas cosas, de breakfast. Ah, muy bien. Entonces, la idea original o preconcebida es que usted el colchón de aire lo puede poner en cualquier lugar. Eso se lo puede ofrecer a cualquier persona, ¿verdad? Que vaya de paso o bien que llegue ahí, duerma, le ofreces el desayuno y posteriormente sigue su camino o vuelve y toma otra noche ahí. Pero cómo aprovechar precisamente espacios ociosos que hablábamos el otro día. Justamente, porque este primer panorama que nos presenta Ronald desde la parte de las finanzas es no tener espacios ociosos, y entendiendo que tenemos ese acceso a esa cantidad de ciudades y que además que tienes Airbnb, que no es el único caso del que vamos a hablar hoy en economía colaborativa. Quédese para que escuche. Ni tampoco es patrocinador Airbnb, Tampoco, digamos, sí, que lo tampoco. hemos dicho como 4 veces. Sí, Dios pero quisiera. Quédese para que Más venir un fin de semana largo. quédese para que escuche las otras plataformas de economía colaborativa. Pero cuando un proceso, una estrategia como la de la empresa Airbnb, que llega a tener 5 millones de anuncios en 220 países, nos dice que allí hay una posibilidad enorme, Ronald, dentro de los números para poder hacer negocios. Claro. Ahora, como otra opción también, cuando vino el tema de la pandemia, el dinero se volvió un bien muy, muy caro, ¿verdad? De alto valor. Digamos, el que tenía dinero era el que tenía en ese momento la fuerza para poder hacer negocios, ¿verdad? Porque como la pandemia trajo tanta escasez, de muchas empresas o muchos emprendimientos no pudieron surgir porque hacía falta efectivo. Ahora, ¿cómo poder abastecernos o cómo poder abastecer nuestro negocio cuando no tenemos efectivo propio? Podemos buscar plataformas fintech, por ejemplo, que nos pueden ayudar a obtener financiamientos o créditos, no necesariamente contando con nuestro dinero, sino contando con el dinero de alguien más. Entonces, hay un mercado de 800 mil millones de dólares abierto en este momento. En Latinoamérica es algo que surge ahora, la fintech, ¿verdad? Empresas que a nivel tecnológico y financiero ayudan a los negocios a mejorar su posicionamiento financiero, ya sea con capital o ya sea con el manejo o administración de sus finanzas. Eso te iba a decir, o sea, fintech de finanzas y tecnología. Entonces te Correctamente. facilitan o la tecnología o el financiamiento para... Sí, porque la vieja escuela es ir al banco, ¿verdad? Ajá, La vieja sí, escuela claro. es cruzar la calle, ir a tocarle al señor del banco a la puerta y presentarle un negocio a ver si me prestaba la plata. Claro, claro. Eso con la parte tecnológica se ha abierto muchísimo, ¿verdad? Y hay gente que está dispuesta a través de financieras, tal vez no bancos tan grandes, sino financieras más pequeñas, también a brindar posibilidades de negocios a todos aquellos emprendedores que necesiten dinero para poder ejercer sus ideas. Qué interesante, porque entonces estás hablando de que los dos primeros pilares de esta sección en números es no tener espacios ociosos, ¿verdad? Y el segundo es... Odiosos no. Odiosos no. Sí, sí. Ociosos. Y el segundo es no tener reservas de dinero o dineros ociosos. ociosos. Que a veces Exacto. pasa que uno, digamos, como emprendedor, sujeta mucho al dinero las ideas, ¿verdad? Entonces hay formas. Usted puede buscar socios, por ejemplo, si necesita capital. En este caso, la estructura de financiamiento varía un poquito más buscando fintechs o financieras un poquito más pequeñas que los bancos que están dispuestas a brindar capital para que usted pueda reinvertir. Un negocio no necesariamente tiene que arrancar con capital propio, sino puede arrancar apalancado, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, y eso de capitales ociosos, qué importante, porque mucha gente tiene la idea de que la gente que tiene capital, pues lo tiene porque lo guarda, porque lo tiene ahí, ¿verdad? Y no, al contrario, más bien tiene capital porque lo mueve. Claro. Que eso es lo que buscamos, o lo que buscan estas financieras, ¿verdad? Mover capital. Y al final, como decían por ahí, un gran amigo,
la riqueza está en los bienes, ¿verdad? Vos estás diciendo, Esteban, que hasta en la plata lo que no se mueve se apelota. Exactamente. El dinero necesita estar en constante movimiento. El Exacto. mercado necesita eso en general. ¿Y cuál Exacto. sería el tercero entonces? El tercero, hablamos de que más de $1,000 millones se gestionan al año en cambio de divisas, ¿verdad? En Costa Rica, que es donde estamos realizando este podcast, tenemos moneda local funcional y también trabajamos con monedas extranjeras. Costa Rica tiene 51,000 kilómetros cuadrados. ¿Dónde estamos exactamente, digamos, para la gente, para que se ubique la Estamos gente? ubicados en Centroamérica, ¿verdad? Es un país hermoso, mucha naturaleza. Estamos con el pura vida, ¿verdad? Que eso nos hace famosos País más feliz del mundo. a nivel mundial. Decía. Aquí todo es pura vida. Nos oyen un poquito la R. A mí particularmente, digamos, se me nota muchísimo. Arrastramos No. Hay otras partes de Ajá. Latinoamérica en donde también se arrastra la R. Bueno, aquí el comunicador nos puede decir. Se arrastra la R. Los amigos que nos oyen en Argentina, hay un lugar en Argentina o una región en Argentina que también arrastran la R y lo hacen con mucho orgullo. Y nosotros también. Pero además, Gamboa, estamos en el epicentro de los negocios del Así país. es. Nuestras oficinas, las oficinas de Create, están en el puro centro de San José, por decir algo. San ¿verdad? José, Costa Rica. Entonces, si escuchan un camión pasar por aquí, un avión, ¿verdad? Alguna ambulancia o algo así, ya saben que estamos aquí. Justamente, usted está aquí sentado en las oficinas de Create Estrategia de Negocios en el puro centro de la capital de San José, Costa Rica. Así es. Entonces, como les comentaba en esta parte del tipo de cambio, el diferencial cambiario, hay herramientas ahora tecnológicas también, plataformas que ayudan a mitigar el riesgo, ¿verdad? A final de cuentas, el efecto monetario que genera el diferencial cambiario no es el negocio en sí de las personas, de algunos sí, por ejemplo los bancos, pero de las empresas no es el negocio tener pérdidas o ganancias cambiarias, ¿verdad? Ese no es el negocio. Claro. Entonces, hay ya tecnología, hay aplicaciones que le ayudan a las empresas uniéndose a sus ERP, ¿verdad? O a sus A los sistemas. sistemas de manejo Ajá, de la exacto. administración. Ajá, exacto. Al sistema interno de administración, uniéndose a ellos, lanzando alertas sobre cuándo gestionar cambios de divisas o cuándo protegerse. Hay algunos países, y bueno, la gente que nos escucha nos podrá dar un poquito de retroalimentación también, De feedback, donde sí hay llaman. seguros, por ejemplo, para pérdidas cambiarias. En nuestro país no hay seguros. Entonces, el seguro es ir todas las mañanas, lo digo como experiencia de financiero, a visitar todas las ventanillas bancarias a ver dónde está el mejor tipo de cambio, para ver si yo reservo o si hago cambios o si busco un instrumento financiero externo, por ejemplo un forward que se usa mucho también para protegerme de diferencial cambiario. Pero ahora ya hay plataformas, ¿verdad? Donde te van dando indicadores y te dicen, mira, mejor comprar en ese momento en tal país o en tal zona, está a mejor precio el dólar, puedes transarlo, podemos cambiarlo y a través de la plataforma lo puedes hacer y te resguardas. Es súper interesante. Interesante porque entonces también estamos hablando de no reservar o tampoco tener ociosa información cambiaria. Claro. Es muy interesante. Entonces, Ronald, tal vez si nos repasas cuáles son los tres tips que nos estás dando en esta sección de números. Ok, los tres tips. El primero es el tema de que podemos por medio de Airbnb coparticipar con los dueños de los Airbnb también para ayudarles a gestionar, ¿verdad? Nosotros podríamos ganarnos algo si le gestionamos la propiedad a otra persona que tal vez no tenga tiempo, ¿verdad? Exacto. Pero tiene la propiedad, entonces podemos Que por usted ahí tiene buscar tiempo negocio. ocioso. Y si uno tiene tiempo ocioso, puede ir y decir, mira, yo te administro la propiedad y vamos con un porcentaje. Normalmente es así interesante funciona. porque se han desarrollado plataformas, algunas piramidales, pero se han desarrollado plataformas completas de empresarios que están moviendo estas propiedades por justamente en nombre de las personas que son los propietarios. Claro. La segunda, como hablábamos a nivel de lo que es el financiamiento para las empresas, ¿verdad? Que ya no es necesario solamente cruzar la calle y tocar la puerta del banquero, ¿verdad? Ahora hay mucha fintech, hay mucha disponibilidad de efectivo a través de financiamientos y créditos. Si usted quiere hacer un emprendimiento, si quiere buscar cómo apalancar su negocio, lo puede hacer a diferentes niveles, ¿verdad? Obviamente un banco siempre lo que a uno a nivel de país tiene más visible, pero también hay otro tipo de disponibilidad de efectivo que se puede Piden optar. muchas cosas en los bancos ahora.
Algunos bancos particularmente sí son muy... Bueno, todos en general, porque lo que manejan el riesgo, uno los entiende, Sí. ¿verdad? Y también las fintech manejan su riesgo, pero obviamente por el riesgo aumentan el costo, ¿verdad? Claro. Entre más riesgo, más caro. Así sencillo. Así ¿verdad? es. Así Así funciona. es. Por un producto más accesible, pero más caro. Pero para las empresas, a veces más caro significa también más eficiente, ¿verdad? Porque yo no me quedo sin inventario, yo puedo atender a mis clientes, yo pago un sobrecosto, pero puedo mantener mi negocio en marcha. Entonces es súper importante. Y el último, como hablábamos, el tema del diferencial cambiario, que en el caso de Costa Rica y en los países que manejan varias monedas, es súper importante ver estas herramientas para poder ganar y para poder protegerse. Así que esto fue En Números. Estás escuchando El Otro Negocio. Estás escuchando El Otro Negocio, el podcast de estrategia y de finanzas, de leyes, de comunicación, de proyectos, el podcast más completo para el manejo de información financiera, ya sea que usted esté escuchando este programa siendo un colaborador de una empresa multinacional o un emprendedor de su propio desarrollo, una empresa familiar. La información que le traemos con datos, con anécdotas y sobre todo con planteamientos estratégicos para que usted pueda avanzar con nosotros gracias a la experiencia que hemos acumulado en todos estos años a través de la consultoría de Create. Así es, así es. Ahora sí patrocinado el podcast por Create, por Sí. Let's Create. Que bueno, es el chiquito mimado sobre todo de 2 personas acá. Yo fui invitado a colaborar en esta gran empresita, pero sí, patrocinado entonces el podcast por Create. Si usted está escuchando este podcast en este momento y le interesa el tema que estamos conversando hoy, estoy seguro que le va a interesar los 23 temas que ya tenemos listos para esta temporada, en donde también vamos a tener algunos invitados, pero sobre todo el invitado más importante va a ser usted. Comuníquese con nosotros. A través de info@cre8cr.com. También nos puede visitar en nuestra página web www.cre8cr.com. Ya sabe que el CR8 es de Create. Ronald, ahora cuando estabas en la sección en números conversándonos justamente sobre la economía circular y hablabas de estas iniciativas alrededor de algunas empresas, el consumo colaborativo fomenta la economía circular, reduciendo, creo yo, los residuos al alargar la vida de productos y servicios que podrían estar allí en una esquina y que de repente, gracias a la información y al acceso que tenemos ahora de conectarnos con diferentes empresarios, podemos sacar del baúl y ponerlos a trabajar a nuestro favor. Yo creo que hay una experiencia con una empresa que se llama ThredUp, que es una plataforma de ropa de segunda mano, y también hay otra que por ahí anda que se llama Olio, que es una aplicación para compartir alimentos que promueven el consumo sostenible. Pueden parecer iniciativas de buena voluntad, pero en un final son negocios como los que nosotros vemos todo el tiempo con diferentes empresarios y negocios como el que usted en casa en este momento o en su carro, en donde sea que esté escuchando el podcast, quisiera desarrollar. Entonces, la economía colaborativa no se centra solamente en un tipo de plataformas. Hay muchísimas plataformas para desarrollar economía colaborativa. Gamboa, ¿cómo determinar un proceso para arrancar alguna plataforma o alguna empresa o alguna idea? ¿Verdad? Porque todas las ideas para que se lleven a una buena consecución tienen que empezar por un proyecto. ¿Cómo proyectar esas posibilidades de un buen negocio? Bueno, voy a decirte que primero aprovechar que dijiste que si quieres desarrollar una idea, que también Create entra ahí, ¿verdad? Si tiene una idea que desarrollar, si tiene una idea de negocio, pero no sabe cómo, desde el punto de vista de las finanzas, desde el punto de vista de comunicación y desde el punto de vista de cómo organizar sus procesos para dar ese servicio, también Create puede ayudar no solo a empresas que ya están constituidas como tal a mejorar, sino a desarrollar esa idea que usted tiene ahí en su carro o en su casa. A lo que decías, Esteban, pues todo eso lo vamos a ver en Reingeniosos, cómo reinventarnos, cómo alguna idea, darle un giro para poder aprovechar algún nicho de negocio, alguna situación que podamos ver en el mercado en Reingeniosos. Vamos a la sección. Reingeniosos.
Y entonces, en la sección, les voy a hablar de tres fundamentos muy importantes, digamos, desde el punto de vista cuando queremos mejorar, cuando queremos hacer reingeniería, que llamamos. Una es la medición de los procesos, ¿verdad? Otra es el análisis como tal de esas mediciones, de esos datos. Tener datos, medición quiere decir tener datos, y el análisis de esos datos, y posteriormente cómo organizamos esa información y esos datos para desarrollar o para darle reingeniería a ese proceso que queremos, que estamos viendo. Por ejemplo, yo en un solo ejemplo, tal vez los 3 tips, ¿verdad? BlaBlaCar, no sé si saben qué es BlaBlaCar. No, contanos. Les voy a contar otra vez porque yo creo que leo más que ustedes, hombre. Qué barbaridad. BlaBlaCar es el mismo principio de Uber, solo que un carpooling, solo que para gente que va a recorrer mayores distancias. Uber es concebido y Didi y todas estas para urbano, para distancias cortas, como los taxis, ¿verdad? Esa es la similitud. Y entonces BlaBlaCar viene siendo como el transporte público, para más gente, por decirte algo, ¿verdad? Alguien que tenga una microbús de 15, 12 pasajeros y va para Limón, ¿verdad? Si aquí tuviéramos un BlaBlaCar, entonces lo pone a disposición de la gente que va para allá. Obviamente el costo... Entonces son servicios colectivos de larga distancia. Exactamente. Qué interesante. Exactamente. Eso, sí, es una idea innovadora. Si se ve desde el punto de vista de una plataforma, pero es algo que se viene haciendo desde toda la vida. Exactamente. Entonces, esta gente se topó con el asunto de, obviamente, por la competencia. Bueno, aquí no tenemos ese ejemplo, ¿verdad? Entonces aquí no lo vemos. Pero en Estados Unidos no solo existe BlaBlaCar, ¿verdad? Entonces, esta gente tuvo el desafío de competir, y una de estas situaciones, por ejemplo, fue analizar la flexibilidad de su plataforma, la cantidad de tecnología que tenía su plataforma, comparándolo con otras plataformas del mismo, que se dedicaran a lo mismo o parecido. Entonces, a partir de eso y analizar la data, que probablemente fueron encuestas que salen en los mismos plataformas, ¿verdad? Rediseñar. Y una de estas situaciones que salió es la flexibilidad. O sea, los clientes opinaban que era poco flexible. Qué interesante. Entonces... sí, claro, acostumbrados a una plataforma tan flexible como las de transporte urbano, ¿verdad? Que son muy flexibles, que puedes tener 3 o 4 consultando al mismo tiempo porque tienes 3 o 4 aplicaciones y entre ellas están casi que haciendo un action, ¿verdad? Ahí, ¿verdad? Haciendo bits, dando precios diferentes, ¿verdad? Con esta podría resultar algo poco flexible. Sí. Bueno, ellos notaron, en el ejercicio que hicieron, una de los puntos era la flexibilidad. El otro era la tecnología. Me imagino que estar hablando de la interfaz, seguramente, ¿verdad? Posible. Que la interfaz no era tan amigable, no era tan transparente al cliente, entonces les costaba. Me imagino yo, como en las otras o como nos pasa a veces, que entre más edad, más difícil accesar a la tecnología, ¿verdad? Entonces, este tipo de servicios... Bueno, pero Gamboa, ese es un mito que vamos a lo largo de esta primera temporada del Otro Negocio, vamos a tratar de desmontar. Por supuesto. Porque vamos a dar las herramientas para que empresarios y emprendedores de un poquito más de edad tengan o vayan perdiendo el miedo a través de tips que vamos a irles dando a acercarse a la tecnología. Pero claro, totalmente. Y el otro punto que analizó la empresa fue la confianza en el servicio, ¿verdad? La seguridad y la confianza en el servicio. Entonces, si nos ponemos a ver de un sencillo ejercicio, que puede ser la encuesta, porque una encuesta es muy sencilla, ¿verdad? Pensar en lo que para vos hace valor al negocio y preguntarse si eso es importante para el cliente. Esa es la base de hacer una encuesta, ¿verdad? Porque de repente las encuestas no son solo preguntas. Hay que pensar en preguntar lo que realmente al cliente le importa que nosotros le demos. Entonces, desde el punto de vista de esta empresa,
la seguridad y la confianza fue otra cosa que salió a la luz. Entonces ellos hicieron un reingeniería, ya no de un proceso como tal, pero sí del servicio, en hacer más flexible su plataforma, en horarios, en posibilidades, ¿verdad? De distancia, seguramente, de cantidad de personas que se podían desplazar, brindando confianza y seguridad también, porque esto, vamos a ver, es como pasar por la parada ahí de los Atillos, ¿verdad? O de Tibás, y estos que están acá diciendo, bueno, 2.000, 3.000 a traslado, ¿verdad? Pero desde una forma digital, ¿verdad? Entonces eso también tienen que tener algún punto de seguridad, porque usted se puede montar con cualquiera, sí, que con mucha gente, ¿verdad? En nuestro país el transporte informal, para los que nos escuchan afuera, es muy fuerte, ¿verdad? Entonces, eso que comenta Gamboa, yo creo que en toda Latinoamérica, de que digamos, alguien pase con un vehículo ofreciendo llevar a 4 a cada uno por 3.000 colones, que viene siendo $1.50, $6, como $6, digamos, estamos como a 500. Yo estaba muy bajo, más bien. Sí. Se vuelve muy normal acá, y eso a través de una aplicación se puede también hasta regular también. Entonces, Esteban, Gamboa, si nos puedes recordar cuáles son los 3 tips especiales que se vinculan a esta empresa BlaBlaCar, para que los amigos que nos escuchan también vayan a consultarlo, pero desde Reingeniosos, ¿cuáles son los tips que hay que tener en cuenta para poder proyectar esto? Bueno, yo desde Reingeniosos siempre les voy a hablar de medición, siempre les voy a hablar de datos, siempre les voy a hablar de análisis. Entonces, esta medición, estos datos y estos análisis pueden darte la visión de qué necesita el cliente. Bueno, y esto es muy importante, siempre desde la visión del cliente, ¿verdad? Claro. Esto que el cliente siempre tiene la razón, pues de alguna forma sí es cierto, sí se cumple, pero lo que hacemos es que pensamos las cosas desde el cliente, desde el cliente, desde la última parte de nuestro proceso hacia atrás. Así pensamos algunos, ¿verdad? No todos. No podemos generalizar. Así lo concebimos, pero con los que yo he aprendido. Si usted es un ingeniero diferente a Gamboa, por favor escríbanos a info@cr. No iba ahí yo. Todavía no. Todavía no. No se adelante, que no he terminado. Ok. Bueno, un dato de estas 3 cosas que cambiaron: la seguridad, la confianza, la tecnología y la plataforma, ¿verdad? Hacerla más amigable. Uh-huh. Solo eso, te los voy a dar en porcentaje, porque no lo tengo en números, ¿verdad? Porque esa no es mi sección, digo. Pásemelo. Yo tabulo todo eso y hacemos magia. Los viajes compartidos con esos 3 cambios que tal vez, quién sabe, a nivel podrían ser básicos, digamos, pero subieron un 25% para ellos. Okay. O sea, un 25% me imagino que deben ser suficiente, o sea, bastante en la rentabilidad. Pero hablando de proyección de rentabilidad, de entre el 20 y el 25% es un crecimiento esperado de un negocio eficiente ¿En qué plazo? Más de o menos. Una proyección de un año, por ejemplo. Es que normalmente un año uno espera un crecimiento de un 10 o un 15% en las ventas. Un 25% es agresivo. Sí. Digamos, usted le pone a un comercial, ¿verdad? Saludos a todos los comerciales que están en sus empresas, una meta de crecimiento de un año para otro de un 25%, usted prácticamente tiene que darle algo muy fuerte para que ese comercial lo pueda lograr. Porque también la estacionalidad, sí, ahí me esa sí existe, sí, esa sí existe, sí. Una que dijiste por ahí, no, pero esa sí existe. Pura vida. y la parte de que, obviamente, el mercado es el que decide, ¿verdad? Uno no decide por el mercado. Exacto. ¿Verdad? Entonces, exigirle a alguien que suba un 25% es muy agresivo. Es una cuarta parte del negocio prácticamente. Entonces, es duro, ¿verdad? Ya ese número arroja que el efecto es muy fuerte. Bueno, pero seguramente también ese crecimiento está impulsado por el tipo de negocio que es, ¿verdad? Que es colaborativo. Y hay que ver en la etapa que se encuentra el negocio también, ¿verdad? Sabemos que en etapas tempranas, obviamente, los datos son mucho más agresivos si el negocio tiene éxito, porque se empieza a difundir, ¿verdad? Entonces todo el mundo, que ahora con el tema de las aplicaciones es lo que buscan los desarrolladores de aplicaciones, ¿verdad? Por eso a veces la descarga vale $1. Ellos no están pensando en el monto, no van a cobrar $100 por aplicación. En la masificación. Ellos esperan 1 millón de descargas para ganarse $1 millón. Exactamente. Y sí lo hacen, ¿verdad? Y entonces en esa primera etapa es muy agresivo, muy rápido, entonces los números pueden ser poco fiables,
¿verdad? Para hacer proyecciones a un poquito más mediano y largo plazo, pero habría que ver en qué etapa se encuentra el negocio. Sí, entonces, para finalizarte, pues yo siempre les voy a hablar de eso. Los casos míos, todos van a tener que hablar de datos, de análisis, y también ver qué fue el cambio que hicimos en la reingeniería de los procesos o qué fue lo que hicieron en la reingeniería de los procesos. Y entonces, pues ahí estamos para servirles. Mi rol en Create es de capacitador, facilitador, para que sepan, o sea, es enseñarles que en alguna medida en el tiempo puedan ser ustedes autosuficientes en sus empresas para que logren también mejoras sostenibles en el tiempo. Esto fue Reingeniosos, entonces. Así es. Estás escuchando El Otro Negocio. Interesante que de este último tema que estamos conversando, yo me quedé a Gamboa, Sí. ahora que estábamos con la sección, lo importante que es, a la luz de todas estas herramientas colaborativas, el que también haya conciencia, digamos, ya en los negocios que ya están en marcha, por ejemplo, que ahora mencionabas, el estar revisando sus indicadores, el estar revisando sus procesos y también el grado de satisfacción. De hecho, vos contabas esa historia y bueno, para los que han tenido la experiencia de pasar por una auditoría de servicio al cliente o de este tipo, ¿verdad? Ajá. Me imagino yo que andaba por ahí también un poquito el caso. Ellos lo tienen como a nivel de proceso ya interno, ¿verdad? Ese control y ese seguimiento, ¿verdad? Es súper interesante. Eso tiene que ver la mejora continua que llamamos, ¿verdad? La revisión constante. Si usted quiere, pues, siempre estar vivo en el mercado, tiene que mejorar todos los días, porque competencia hay todos los días. Y si usted no mejora, el de la par lo va a hacer y le va a pasar al frente, ¿verdad? Y es súper interesante porque nosotros como consultores, ¿cómo nace Create? Nacemos de esa necesidad. Las personas, los tomadores de decisiones, tienen muy poco tiempo para poder accionar y tienen poco tiempo también a veces para poder observar esos pequeños detalles. A veces se dejan llevar por el día a día, ¿verdad? Entonces se ven envueltos en el negocio, se ven envueltos en las situaciones, se ven envueltos en la cultura de la empresa que se desarrolla normalmente. Y no sacan tal vez el tiempo para poder implementar, para poder revisar, para poder volver a reclasificar lo que venían haciendo y también mostrando indicadores, valga la redundancia, que les permitan a ellos tener perspectivas diferentes. Ese 25% me sigue dando vuelta en la cabeza, es durísimo. No, y lo digo porque, digamos, como he sido financiero, siempre la parte financiera va ligada a la parte comercial. Sí, entonces, correcto. a mí me pasa mucho que el comercial... Y la parte de procesos va ligada a la parte comercial. Sí, a mí me pasa mucho que el comercial dice, vamos a ir a vender un 25%. Y yo digo, bueno, yo quiero verlo en números, ¿verdad? ¿Cómo se va a hacer? Entonces, vacilón, ¿verdad? Resulta bastante interesante porque todo esto nos lleva a un mismo tema, y es que con el tema de la reingeniería o de la recomposición del mercado hacia plataformas colaborativas viene una transformación esencial, que es la transformación de la fuerza laboral. Las plataformas de economía colaborativa deben ofrecer oportunidad no solo para los colaboradores inmediatos, sino también aquellos que se quieren acercar bajo demanda a ser clientes y a ser también colaboradores. ¿A qué punto voy con esto? Las empresas no pueden estar cerradas completamente a sus propios proveedores, quienes son sus colaboradores, ¿verdad? Sabemos que las empresas tienen diferentes escalas de proveedores. Los primeros proveedores que tienen las empresas son sus colaboradores. Su activo más importante, Sí, llaman por ahí. Exactamente. Lo que antes se llamaban empleados ahora son colaboradores. Sí. Y en la economía colaborativa, el colaborador puede o no estar al 100% en la empresa todo el tiempo. Claro. ¿Verdad? Entonces Claro. ahora esta accesibilidad que tenemos a nuevos negocios también nos da la posibilidad de obtener nuevos servicios para poderlos revender. Entonces creo que esta transformación de la fuerza laboral y cómo, justamente como mencionaba Ronald, lo enfrentan los empresarios, estas nuevas metodologías, si tienen tiempo para absorber esta curva de aprendizaje de nuevas metodologías, es siempre un tema dentro de la consultoría. ¿Estás hablando del teletrabajo?
por un lado. Podría ser el Ajá. teletrabajo, pero también podría ser... Y de ese tiempo ocioso que tengo y de un bien como un carro que tengo ahí y Podría ser. lo empleo me asocio a una plataforma y trabajo las horas que yo quiera. Podría ser, pero también estoy hablando de la tercerización. Ah, ok, Muchas empresas ok. podrían optar por la tercerización de servicios que ellos proveían o se autoproveían anteriormente. Outsourcing. Uno de esos, en principio, sería, por ejemplo, el tema de la contabilidad y las finanzas, ¿verdad? Sabemos que con el cambio al sistema o a la digitalización de la contabilidad de las empresas, esto abrió un mercado de tercerización. Entonces, las unidades de trabajo propias o internas que tenían las empresas simplemente están afuera ahora. Sí, ¿verdad? sí, definitivo. Entonces, esta transformación digital, por ejemplo, aquí está el caso de economía colaborativa como TaskRabbit. Es una empresa que permite a las personas ofrecer sus habilidades bajo demanda, alterando las estructuras laborales tradicionales y empoderando a los autónomos. ¿Quiénes son los autónomos? Bueno, las personas, los trabajadores independientes, los profesionales liberales que están allí en el mercado ofreciendo sus servicios. Ujú. ¿Qué servicios se pueden ofrecer en esta economía? Como marido de alquiler, ¿no? Exactamente. Aquí en Costa Rica, Maridos de Alquiler, pues era una empresa de la que ya vamos a hablar más tarde o en este momento, más adelante. Pero, por ejemplo, TaskRabbit es un marido de alquiler, ¿verdad? Pero con una app, ¿verdad? Ellos están ahí para ofrecer asistencia personal, ensamblaje de muebles, sí, claro. mudanzas, entregas de trabajo de mantenimiento, los precios de montaje para muebles. Como en tareas. Sí, por ejemplo, Marido de alquiler. en Europa, por ejemplo, la Tasks. empresa IKEA contrata a TaskRabbit o la gente que necesita los servicios de alguien que le ensamble un mueble, ¿verdad? Como que yo vaya a EPA y quiera que alguien el mueble que compré, que me lo ensamble. En vez de hacerlo yo. Para mí eso sería un éxito, digamos. Sí, claro, porque yo, O sea, ya sabemos, la manualidad aquí yo no es soy un muy fuerte. funcional armando muebles ni pegando cosas y clavos. A mí no Sí, se me da, digamos. No todo el mundo tiene estas habilidades y ellos ofrecen esta posibilidad que antes se veía como un servicio de instalación propia de la empresa que te vendía el mueble. Sí, Ellos lo venden desde los 23 euros, por ejemplo, para empresas Imagínate. como IKEA. Entonces, una gigante como IKEA, ¿verdad? Mueve una startup como TaskRabbit en volúmenes impresionantes. Se prevé que el tamaño del mercado de los servicios para el hogar en línea crecerá 4.700 millones de dólares hasta el año 2026. Pero ves qué interesante, digamos, no vamos a ver, TaskRabbit. Ok, no tiene el capital para hacer los muebles, ¿verdad? Correcto. Y IKEA quiere ahorrarse tener técnicos, ¿verdad? Entonces, es ahí donde entra esto de colaborativa, ¿verdad? Ok. Es interesante. Yo puedo aportar como experiencia un caso que se dio aquí en Costa Rica. Creo que hace un poquito de ingeniería inversa a ese modelo, pero en principio es lo mismo. Aquí había una empresa hace unos años que tenía... No digas marcas, ¿verdad? Recuerda. No puedo. Eso estoy pensando. Que no puedo decir tampoco el nombre de la empresa. No por un tema de confidencialidad, porque no teníamos alguna exclusividad o restricción con la empresa. No, y porque no están pagando tampoco. Vimos el proceso. Pero, digamos, cuando vino una empresa extranjera a absorberla, a tomar control, lo primero que hizo fue hablar con todo el personal y decirles, vean, yo no los voy a tener en la planilla, o sea, en la nómina. Ajá. No van a ser parte de mi nómina. Nosotros tenemos los vehículos, tenemos las herramientas. Nosotros vamos a liquidarlos y les vamos a dar la oportunidad a ustedes de que ustedes hagan negocios con nosotros, pero desde afuera. Entonces, la flotilla de vehículos la pusieron a la venta y le dieron prioridad a los trabajadores internos de que compraran los vehículos. Claro, ok. Las herramientas también. Les dijeron, nosotros toda esa unidad no la queremos trabajar interna. Queremos que si ustedes son nuestra parte técnica, ustedes nos brinden servicios a nosotros y se conviertan en cuadrillas de trabajo. Qué interesante. Por ejemplo, y también pasó con la parte comercial, con los vendedores, ¿verdad? Ellos dijeron, nosotros no queremos vendedores. Hagan ustedes una empresa
donde ustedes nos brinden servicios a nosotros. Y les dan prioridad en la contratación a ellos. Y no, y los colaboradores, ellos lo hablaron estando adentro, o sea, todo el mundo contratado, Claro. ¿verdad? Entonces les propusieron un negocio prácticamente, Claro. ¿verdad? Teniendo en cuenta que iban a romper una relación laboral, pero les están dando el chance de que se acomodaran. Les dieron un plazo también para que ellos pudieran estructurar, ya fuera que varios se iban a unir, a hacer una figura legal o algo para que pudieran brindar servicios. Y después de un tiempo determinado que ellos plantearon, tomaron la decisión y obviamente el que se movió y que pudo hacer el negocio con ellos lo hizo. Y el que decidió tomar otro camino lo tomó, ¿verdad? Porque tampoco era obligación hacerlo. No, claro. Pero es interesante. Ahí hay un mito a derribar. Esto de la multinacional, la empresa grande que viene y se come a todos y despide y deja a todos sin trabajo, ¿verdad? Es súper interesante. Justamente a eso iba, Gamboa, porque hay desafíos regulatorios importantes en estos nuevos modelos. Por supuesto, ideológicamente habrá una sección ideológica dentro de los espectros políticos que dirá que esto es malo para el empleado, ¿verdad? Esta gente, y hablándolo en términos legales... Imperialismo, estás hablando de los que hablan del imperialismo. Exactamente. Esta gente llegará a pensar que es una injusticia, ¿verdad? Que viven entrampados en el indubio properario, para hablarlo en términos legales, ¿verdad? Uy, man, santo que, mira, voy a Se la metió un RAE. abogado aquí, se nos metió un abogado, no, Sí, mejor Voy a la RAE porque... mejor nos vamos todos. Esto es muy interesante. El modelo... vacilando. ¿Cómo fue esto- que dijiste? Indubio properario. Indubio properario. Indubio. Este No. principio legal... Sí, quédame más tiempo, no puedo escribir eso. Este principio legal es el que dice que el empleado siempre está en una posición desfavorable frente al empleador. Esto es cierto en muchísimos casos, pero era más cierto antes. O sea, ¿cómo es que una verdad varía? Bueno, pues por supuesto, ahora hay empleados, colaboradores, contratados que tienen más recursos, más formación y más experiencia que el propio contratante, que el dueño de la empresa. Entonces, cuando digo que representa un desafío regulatorio o legal, es porque la gente que suele pensar que el empleado está siempre en una posición de desventaja con el patrono, que toma decisiones como esta que está comentando Ronald, de tercerizar, pero darle prioridad a otros, Claro. son los que primero obstaculizan la llegada de plataformas como Uber, Ajá, ¿verdad? ajá. Que ya en Costa Rica y en muchos países de Latinoamérica que ya pasaron por allí, que ya se resolvió, pero Costa Rica no se ha resuelto, el tema regulatorio de una plataforma colaborativa de transporte no se ha logrado sobrepasar. Recientemente, hablo de diciembre de 2023, Sí, cuando... ajá. en Nueva York hubo una gran revolución con el tema de Airbnb porque le pusieron impuestos porque competía con las grandes Ajá, transnacionales claro. hoteleras. Y aquí sí. van para el mismo lugar. ¿Verdad? Y aquí y en Francia también sucedió a principios de año. Entonces, esos desafíos regulatorios que presentan estos nuevos modelos, es más fácil, y ya lo digo yo como criterio personal, es más fácil abrazarlos y recomponerlos, otra vez esa palabra, porque en la economía colaborativa hay que estar recomponiendo constantemente según aparecen las materias y los insumos. Es más fácil recomponerlos que pelearlos, que debatirlos. Sí, claro. Porque Totalmente. al pelearlos, o ese fragmento de la población que vive atado a ese victimismo del empleado frente al empleador, lo que hace es crear vacíos legales que no se pueden solventar rápidamente, claro. y que frenan el desarrollo de las empresas. Claro, bueno, este ejemplo que trae Ronald es súper interesante desde ese punto de vista precisamente, porque suena lógico, ¿verdad? Bueno, yo voy a comprar la empresa, ¿verdad? Pero también todos tratamos de maximizar nuestros recursos, ¿verdad? Y desde ese punto de vista, tercerizar es eso, ¿verdad? Es ahorrarse la empresa, pero a la vez dar esa oportunidad de negocio, ¿verdad? A la gente. La otra vez yo explicaba esto de una manera un poco más coloquial, en el sentido de que había una comunidad donde hacía falta el trabajo, ¿verdad? Y yo le decía a uno de estos, precisamente estos amigos del imperialismo, Enemigos. enemigos del imperialismo, perdón, que qué prefería. Porque entonces yo le decía, hay una comunidad donde escasea el trabajo,
pero hay alguien que tiene capital para comprar carros y ponerlos a trabajar en Uber, por ejemplo. Y otra comunidad, o usted prefiere que esa comunidad se muera de hambre a pesar de que hay alguien que puede tener el capital para poner a trabajar a otras personas. Y entonces ahí les patina, ¿verdad? No, es casi inmediato que cuando uno habla de economía colaborativa y su impacto ambiental, piensen que es un impacto solamente ecológico. ¿No? Y cuando hablamos de un impacto ambiental, hablamos de un impacto más general del ambiente, de cómo está estructurada, por ejemplo, la cultura de un pueblo. ¿Verdad? Claro. Y cómo esa economía compartida puede traer un potencial de reducir riesgos, no solo de emisiones de carbono y aliviar la congestión del tráfico urbano, por ejemplo, en el tema de la economía colaborativa, hablando de empresas o emprendimientos de bicicletas o motocicletas o vehículos, sino también cómo se diversifican esas plataformas para poder aportar crecimiento real dentro de las empresas. Bueno, hemos hablado bastante del tema de economía colaborativa. Yo creo, Ronald, que hemos abarcado bastante de este tema. ¿Qué te parece? Sí, Sí, no, por supuesto. ¿Qué te parece ahora si vamos a unos consejos en Comunicazos de comunicación precisamente para profesionales de alto perfil que pueden ser de empresas grandes, medianas, pequeñas? ¿Qué te parece? Ok, comunicazos. Comunicazos. Bueno, hoy en la sección Comunicazos, aquí en El Otro Negocio, yo les traigo 3 formas de sobrevivir a ambientes profesionales de alto perfil. ¿Les ha pasado? De alto perfil. Sí. Ambientes profesionales de alto perfil. Vamos a ver. En esas reuniones con profesionales altamente competitivos, no hay nada más refrescante que estar sentado junto a una persona que está relajada, que es positiva y con buena disposición. Y esa persona, adivinen qué, debería ser usted. Sobre todo si hay presión. Temas muy serios, duras negociaciones, discusiones, ese tipo de cosas. Claro. Correcto. Entonces, ¿cómo manejar esto? Aquí traemos 3 tips. Tome nota. El primero. Dale. Tome una lista de cuáles son las distancias que usted puede poner, unas distancias pertinentes entre el tema y la persona. Sobre todo si se trata de usted mismo. Por ejemplo, la premisa de nada es personal en los negocios, aquí es muy importante. Aunque incluso se usan argumentos ad hominem. A veces estas reuniones se toman muy personales, sobre todo si hay ejecutivos de alto perfil que manejan toneladas de información, ¿verdad? Suelen darse discusiones o datos que podrían tomarse personales. Entonces, en este primer tip para manejar este tipo de reuniones es que usted tome una distancia. Al final, quien decide si algo se pone muy caliente es uno mismo. Si una conversación se sale de control, quien decide si se sale de control es uno mismo. Qué interesante. Vos estás diciendo entonces que como se está en un ambiente muy competitivo, no hay que perder de vista que es por competencia, porque lo estás diciendo, gente que maneja por competencia mucha información, que se pueda armar un debate o una discusión. Correcto. ¿Verdad? No a nivel personal o que es que la tiene contra mí, sino que es intercambio de información de manera competente a muy alto nivel y que no hay que tomar de manera personal. Me interesa eso de la distancia. ¿Qué quieres decir con distancia? Mucha gente cuando está en una reunión de este tipo o en muchísimas situaciones. Te lo digo porque, digamos, tal vez no solo pasen esas de alto nivel, porque puede ser una reunión de departamento de una empresa. Correcto. Que los profesionales manejan diferente cantidad de información. Pero entonces, digamos, eso de distancia, ¿a qué te referís cuando decís tomar distancia de los temas? Tomar distancia es un estado mental. Ya si se pone muy álgido y viene el roce físico, hay que tomar distancia física. Pero ahora sí. El estado mental de la distancia, de tomar una distancia, es abstraerse de lo que se está discutiendo como persona y tratar de ser un poco más objetivo con respecto al panorama general y tomar decisiones pensando que no se trata de mí o de lo que yo hice, sino del bien de la empresa y del bien del desarrollo de la conversación que se está teniendo en ese momento. Como escoger una batalla. Exactamente. Okay. Y un personaje también. Eso es bien interesante eso que estás diciendo, Esteban, porque muchas veces Devon propone
cambiarse los sombreros, ¿verdad? Cambiarse, sí. Del negro al rojo. Correcto. Del amarillo al Entonces, verde. muy interesante. Sí. Entonces, tomar distancia es saber cuál sombrero tengo que ponerme en ese momento. Ok. Sí. El segundo tip. Trate de hablar de lo que le gusta en lugar de lo que no le gusta. Esta forma de resaltar lo positivo sobre las personas y las situaciones, usando justamente el sombrero, aporta un equilibrio y una confianza al entorno que termina por colocarlo a usted en una posición conciliadora y eventualmente en una posición de liderazgo. Muchas veces, cuando estamos en una reunión de alto perfil, la gente parece no poder contenerse de tomar el liderazgo o la batuta de la conversación, pero en negativo, haciendo resaltar las cosas que están mal y no las que están bien. El sombrero negro. Y justamente, cuando la persona logra tener control sobre ese lugar en el que está y logra resaltar lo positivo, no solamente logra acercarse a sus compañeros, sino que también se pone en automático en una posición de liderazgo por la confianza que genera. Qué interesante, sí. Sí, ver una persona abierta es lo que interpreto en una conversación de este tipo, en estas reuniones de este tipo, abierta, asertiva. Correcto. Creo que es lo que quieres decir, que lo pone en una mejor posición. Correcto. Y hablando de posiciones, viene el tercer tip de este comunicazos de esta semana. Hablando de posiciones, su lenguaje corporal es una herramienta indispensable en estas situaciones. Escuche con atención a su interlocutor, pero no solo escúchelo, hágaselo notar, dirigiendo su cuerpo o inclinándolo un poco hacia él, que sienta la cercanía. Evite movimientos bruscos, sobre todo cuando alguien está muy caliente en la conversación y está con ganas de pelear, como en un partido de fútbol, ¿verdad? Alguien siempre se calienta. Cuando alguien choca y se calienta. Exactamente, y eso, sí. y quiere pelear. Usted evite esos movimientos bruscos, evite. Yo tengo un lapicero en la mano. El sonido del lapicero en la mano todo el tiempo, haciendo ruidos, sintiéndose incómodo. O golpear La mesa mano, ahí. la mano, la mesa. Exacto, golpear la mesa, sí. Algo que le cuesta a muchísima gente que dice, es que yo no tengo filtros, mi cara no esconde nada. Sí, Las sí. expresiones de desaprobación o risas irónicas cuando algo es negativo. Les voy a decir que a mí particularmente me cuesta. Sí, me claro. cuesta y he venido aprendiendo muchísimo de ese tema. Bueno, antes me costaba más. Porque como dicen, todo se me nota en la cara, ¿verdad? Sí, exactamente. Entonces me cuesta mucho manejar eso que vos decís precisamente. La actitud, las otras dos no tanto, pero la actitud corporal es una cosa que me cuesta montones manejar. Sí, el lenguaje corporal es importantísimo. De hecho, hay estudio en comunicación amplísimo sobre la sinergología y sobre el lenguaje corporal, ¿verdad? O el lenguaje no verbal, como Pucha, lo estudia hoy- uno en academia. Hoy tengo 3 palabras más que estoy que buscar. En la academia, justamente es eso, que nos cuesta mucho controlar las expresiones de la cara y eso, créanlo o no, se nota. No estamos en una burbuja y en una reunión con personas altamente profesionales o de alto perfil, las personas, créanmelo, tienen formación en estos aspectos y lo van a notar. Sí, te leen. Muchas de las negociaciones que se dan Claro. en estos ámbitos se resuelven justamente allí, en el lenguaje corporal. ¿Y qué es mejor, digamos, desde tu punto de vista de la comunicación? ¿O qué sería mejor que te noten a vos? Bueno, y vos, Ronald, digamos, con tu experiencia también en altas cúpulas de las multinacionales. ¿Qué es mejor que lo noten a uno nervioso? ¿O con desaprobación? ¿O como que no le importa? Bueno, yo creo que esa sería la peor, digamos. Pero bueno, esas dos, digamos, que desde el punto de vista de comunicación, si yo estoy presentando o estoy dando a conocer mi idea o mi posición sobre cierta situación, ¿qué sería lo menos malo que me pueden notar? ¿Nervioso o lo otro? Es interesante porque naturalmente todos tenemos una personalidad. Esto es mi opinión, ¿verdad? No sé, yo considero que todos tenemos una personalidad sobre la cual reaccionamos, ¿verdad? Ante las acciones o las dificultades. Hay cosas que se pueden entrenar o hay cosas que se puede uno aprender también. Es importante tomar en cuenta, y lo digo por experiencia también, que
uno no tiene que creer que porque uno tiene una formación académica ya tiene la formación para poder relacionarse con las demás personas. Claro. Muchas veces se pierde de perspectiva y hay gente que lo que hace es tirar los títulos sobre la mesa y lo va a hablar así, pensando que con eso ya todo el mundo tiene que poner atención. Claro. Ya como decía ahora Esteban, ya eso es un signo de batalla durísimo, ¿verdad? Sí, porque ya te estás sobreponiendo ante los demás y estás comunicando de manera negativa. No es necesario, ¿verdad? Llegar y decir, es que yo soy tal persona y yo tengo esto, yo he hecho esto, ¿ustedes quiénes son? Y me ha pasado por experiencia que he visto gente en esa posición. Yo normalmente trato de ser muy, muy ecuánime, muy frío, ¿verdad? Yo soy como los números fríos, ¿verdad? Frío. ¿Verdad? Los financieros vemos en un cuarto oscuro y cerrado los números, ¿verdad? Y no hablamos con nadie. Y con aire acondicionado. Con aire acondicionado a full, ¿verdad? Al final Frío. del pasillo. Al final del pasillo somos los primeros en llegar y los últimos en irnos de cualquier empresa bajo cualquier circunstancia. Entonces, yo sí creo, Gamboa, que eso... si usted es un ejecutivo de alto perfil y siente que lo sobrepasan las emociones y que pierde el control o que no se siente cómodo afrontando este tipo de situaciones que nos dice Esteban, me parece que debería buscar ayuda, ¿verdad? Y ayuda también en el campo de la comunicación, en el campo de la estrategia, ¿verdad? Porque la mejor estrategia es la que está en el papel. Muchas veces la gente se tira a improvisar y dice, no, yo voy a ir a ver qué me dice y depende de lo que me diga, yo le respondo. Yo le digo, ajá, ¿verdad? sí, claro. Esa es la máxima. Pero cuando uno está en situaciones de alto perfil, uno tiene que ir muy bien estructurado, tiene que ir preparado, tiene que ir con un discurso, tiene que ir con cosas muy claras sobre las cuales uno va a sustentarse y va a mantener una posición. En el counseling que nosotros desarrollamos dentro de Create, muchas veces pasa que se nos acercan empresarios de alto perfil sin saber cuál Y es de harta lana. Y de harta lana. Y de harta lana también. Se nos acercan empresarios de muy alto perfil que no entienden cuál es su posición real o no pueden establecer los parámetros para determinar cuál va a ser su posición en determinada negociación. Y este es el consejo más importante. Trate de determinar, comprender, entender y vivir el lugar suyo en esa situación específica. Y eso solo se logra a través de la preparación. Prepárese. Porque si lo que decías, ¿qué es más conveniente? Que me noten tímido. Bueno, si estás frente a y iba a mencionar el tema de los arquetipos de Carl Jung, ¿verdad? Pasar del padre al hijo, pasar del maestro al aprendiz. Si estás en un entorno muy competitivo, sos vos el que está proponiendo una negociación, que la negociación es más, vamos a entender qué es negociar. Negociar es ceder, ¿verdad? Correcto. Y a veces, para que esa negociación no puede ser 100% equilibrada, alguien tiene que ceder primero. Y si alguien que está en una posición no tan favorable como la tuya en la negociación te nota nervioso, te va a devorar. Claro. Te nota triste, te va a tocar emocionalmente. Sí. Te nota engreído. Entonces va a usar ese engreimiento para tenderte trampas. Entonces aquí el tema es la preparación. Entonces yo creo que estos temas de los ambientes profesionales de alto perfil son un tema de entrenamiento. Lo hemos visto con personas que han pasado a gerencias y no tienen las habilidades blandas para poder asumir una gerencia y en términos de comunicación, pues básicamente se los comen vivos. Claro. Entonces bueno, en esta sección de comunicazos vamos a repasar los tres tips que dimos. A ver. El primero es tome una distancia pertinente. El segundo es trate de hablar de lo que le gusta para que pueda llegar a posiciones de liderazgo. Y el tercero, controle, haga lo posible por controlar su lenguaje corporal. Así es, súper interesante. Es una forma de comportarse al final, ¿verdad? Son 3 tips,
para aprender a comportarse en ambientes, entonces, de profesionales de alto nivel. Y como te digo, tal vez de no tan alto nivel, porque eso te puede suceder en una reunión de equipo, en una reunión de departamento, en un discurso a un departamento de ventas, no sé, por ponerte algo. Nosotros siempre usamos en las capacitaciones la fotografía de aquel expresidente de Costa Rica en una reunión de muy altísimo perfil, una cumbre en Alemania de muy alto perfil. No vamos a decir el nombre porque tampoco patrocina ni nada por el estilo. No, tampoco, y no queremos. Pero donde está el hombre parado con los brazos cruzadillos en una esquina, tratando de meterse como incómodo entre dos expresidentes. Ya. ¿Verdad? Es una... Como para salir en la foto. Exactamente, es un tema de preparación. Él obviamente la pasó muy mal. Nosotros nos reímos muchísimo. Sí. Pero no queremos que eso le pase a usted. Es interesante porque, no sé, como para dar un tip también, o desde mi experiencia, digamos, que me parece que puede enriquecer también a la persona, al ser humano. Si usted tiene dificultad para hablar en público o para poder gestionar la empatía y todo ese tipo de situaciones, ¿verdad? En una situación de negocios, a mí me ha funcionado en niveles muy básicos, porque voy a decir que no soy profesional en algunas áreas, pero sí he llevado cursos de, por ejemplo, programación neurolingüística, ¿verdad? Que es muy interesante el tema del rapport y todo esto, cómo se expresa la persona a nivel corporal, qué comunica, qué le gusta, los sentidos, todo eso. Es súper interesante, es como un tip. Otra cosa que también nosotros manejamos muy bien es el taller de cómo hablar en público, ¿verdad? Que eso nosotros lo trabajamos mucho en nuestras capacitaciones con los ejecutivos. Cuando trabajamos vemos detalles muy específicos en esa área. Y lo otro que también contribuye a toda esa formación integral, ¿verdad? Que como ser humano podemos tener, conseguir un curso de teatro, aunque suene así, muy light, sí, claro. ¿Verdad? Si usted decide, por ejemplo, romper un poquito barreras, un curso de teatro, meterse un taller de teatro, actuar un poquito, ahí le van a explicar cómo utilizar el cuerpo, cómo expresarse, lo van a sacar un poquito de la zona de confort, ¿verdad? Porque lo que ahora Gamboa decía, digamos, la timidez y todo eso se acciona porque usted no está preparado. O sea, usted no está listo para asumir esa situación, entonces usted se siente comprometido. Pero sí, si usted se esfuerza en salir de esa zona de confort, sin estar en esas situaciones, va a llegar de manera más relajada porque lo va a tomar habitual. Se viene. Claro. Está cayendo el anuncio al final de la sección. Tenemos una lista de cursos que le pueden interesar en esta área. Súper importantes, claro. Contáctenos. Formación en imagen, formación en lenguaje corporal, formación en manejo de la voz, en locución y formación de escenario, formación escénica, teatral. Todo esto en Create. ¿Nos pueden encontrar en dónde? Nos pueden encontrar en www.cr8cr.com y nos pueden escribir a info@createcr.com. Estimados, y entonces, hasta aquí Comunicazos. Hasta aquí Comunicazos. Buenísimo. Estás escuchando El Otro Negocio. Y bueno, una vez, creo que estamos llegando al final de nuestro episodio, de nuestro primer episodio, lo podemos decir de esa manera. Primer podcast, sí. Nuestro primer podcast. Esperamos, bueno, no esperamos, vamos a desarrollar 23 más o 21 más. La primera temporada, sí. La primera temporada. Sí, que en esa parte muy interesante, como decíamos, vamos a trabajar temporadas, vamos a estar comunicando a través de nuestras redes, ¿verdad? Nos pueden encontrar en Facebook, nos pueden Instagram, en TikTok. Tenemos el TikTok. En algún momento vamos a subir videos. En algún momento. Para que le pongan cara a las voces. Para que le puedan poner cara a las voces, para que nos conozcan. A ver cómo nos va desde ese punto de vista. Para que nos vean en acción también, ¿verdad? En la parte que aquí hablamos mucho, la gente va a decir, pero mucho hablan y ¿qué realmente pasa? Bueno, vamos a ver qué oportunidad también tenemos de llevarlos a nuestras áreas de campo, ¿verdad? Específicas, para hablar un poquito desde nuestra perspectiva, la experiencia, que es súper importante. Eso. Y cómo nosotros también podríamos acercarnos a ustedes a nosotros, ya saben cuáles son nuestros medios de comunicación. Y como les comentaba, a través de la web vamos a abrir ahí un espacio donde vamos a subir los podcasts, también en Spotify, en YouTube, en todas estas plataformas vamos a estar subiendo un poquito por ahí. Vamos a aprovechar la economía colaborativa. Correcto. Aprovechar todas esas plataformas de economía colaborativa para poder comunicar
lo que queremos llevar en este momento con el podcast, que es toda esta experiencia que comentaba Esteban al inicio y que Gamboa nos ha explicado muchísimo también desde su punto de vista profesional y que yo personalmente también he querido aportar un poco. Para nosotros ha sido un privilegio, ¿verdad? Sí, yo aprendí muchísimo en esta hora. Yo no sé ustedes, yo espero que ustedes que nos están escuchando hayan aprendido y les haya quedado el gusanito también de ir a aprender más. Porque también... Finanzas, ingeniería, comunicación, legislación y estrategia. El otro negocio.